la salvación que nos has dado. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este bonito domingo que tú nos diste, Señor. Tú tomaste control de todo, Señor. Coro, las alabanzas, Señor, la predicación, el clima aún, Señor. Gracias por todo este día, Señor, que tú nos has dado en tus bendiciones, Señor. De la misma forma te estamos dando las gracias, Señor, porque nos permitiste o nos estás permitiendo cumplir un año más, Señor, como iglesia, porque le estás dando también al pastor un año más de vida, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Ayúdanos ahora, Señor, a tener nuestro oído atento, Señor, para este servicio en la tarde, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Todo esto te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos muy amables. Gracias. Bueno, qué bendición, amén. Híjole, pues la cantada la guardamos para la mañana, porque iba a ser un poco complicado después del chicharrón, ¿verdad? Aquí íbamos a caer más de uno privado, ¿verdad? De una coma alimenticia. Pero hermanos, qué bendición, de verdad que ha sido un buen día, amén, hermanos. O sea, tienen calor, los bares abanicanos, tienen calor, cerramos las ventanas porque se sentía fresco, pero podemos abrir una o dos, si quieres, hermana Reina, yo qué, voy a open that window. Ya, viene open that window, hermanos, ya abre si quieres esa o la de atrás, o abre las dos si quieres para que circule el aire. ¿Tienen calor ustedes también? No, es la hermana Marisol que detente ahí. Ya, hermano, esa si quiere, también hasta acá, ¿hubo complaint o qué? ¿No? Sí. Ahora que también si quiere, sí se pone calientito, ¿verdad? Hermana Susana, ¿usted está bien? Que circule el aire tantito. Amén, no, pues qué buen día ha sido, amén. Ha sido una bendición poder celebrar como iglesia, amén, y poder disfrutar de este día. Y que hay que decirnos, déjenme decirles uno, gracias a cada uno de ustedes que estuvo en su lugar, y no solamente eso, los que pudieron traer algo otra vez. Mi intención es siempre fomentar que usted se sienta en casa. Mire, si usted no se siente como parte de la iglesia es porque usted ha decidido no sentirse parte de la iglesia. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? No es que a mí no me involucre, no, simplemente usted decide si quiere ser parte o no quiere ser parte. Mi deseo es que todos sean parte, de la iglesia, de verdad, y tratamos y oramos por eso, y le pedimos a Dios que Dios les dé a cada uno de los miembros de la iglesia tanto el querer como el hacer, amén. Porque al final de cuentas es el Señor, es su gracia, hermanos, y usted decidiendo, amén, obedecer a ese llamado de Dios, de formar parte de este asunto que es más grande que nosotros. Este asunto no se trata de nosotros, se trata de Dios, y es más grande de lo que usted y yo somos, y sinceramente es más grande de lo que usted y yo pudiéramos atravesar en nuestra vida personal. Le dije eso en la mañana y es verdad. En la vida cristiana hay altos y bajos, amén. Hay pruebas, hay desánimos, hay situaciones difíciles, y pasamos por todos esos, y todos pasamos, y en diferentes etapas, tal vez, en diferentes temporadas y de diferentes maneras. Es como estábamos viendo las fotos allá abajo, ¿no? Que la hermana Mónica trajo, y verdad, ahí las diferentes fotos, y hay unas fotos que son, pues, literalmente desde los comienzos, ¿no? De los primeros años. Comentábamos, la hermano Chacón y mi hermano Santiago dijo que, pues, casualmente, ¿verdad? Mi cumpleaños va con el aniversario de la iglesia, y sí fue planeado, pero no por mí, ¿verdad? La situación es, los que saben la historia, el hermano Chacón, hermano Carlos Chacón, evangelista Carlos Chacón, Dios lo usó a él para comenzar esta iglesia. Y entonces la manera que la comenzó fue el cumpleaños el mismo día que yo cumpleaños, que es el 9 de noviembre. Y él dijo, voy a aprovechar mi cumpleaños, como tenía familia en el área, para invitar a familia y a gente y decirles que vamos a celebrar mi cumpleaños, pero lo que no saben es que vamos a empezar una iglesia. Entonces, de esa manera fue que se comenzó la iglesia, y es por eso que el aniversario pues siempre cae o en el cumpleaños de su servidor o cerca, porque él lo planeó así, y sin saber, ¿no? Que después el Señor, cuando nos trajo acá, pues resultó ser que somos de la misma fecha, diferente año. Yo soy más joven. Aquí está la hermana Mónica, ¿verdad? Un poco más joven, hermano, no mucho de que su hijo, pero el mismo día. Y bueno, es una bendición, de verdad, poder celebrar
como iglesia y personalmente poder celebrar también cuando pues, que Dios nos permite un año más de vida sirviendo al Señor, amén, y estando en la iglesia y celebrarlo con ustedes. De verdad es un gozo y no puedo decir lo suficiente, hermanos. De verdad me humilla el servir al Señor y me humilla el amor que ustedes y la paciencia que han reflejado sus servidores y mi familia, y les aprecio mucho y oramos por ustedes, les amamos, estamos para servirles y vamos a echarle ganas, amén, vamos hacia adelante. Por la gracia del Señor, como dije en el 2007, creo que fue la hermana nacional, 2007 creo que fue cuando el hermano empezó la iglesia. Unos meses después, casi medio año después, fue que su servidor llegué aquí para ayudar con los jóvenes, y unos años después el hermano Chacón salió y ya nos quedamos en este lugar y pues desde entonces en adelante aquí hemos estado por su pura gracia y otra vez viendo las fotos, varios rostros que ya no están, personas que han estado, estuvieron un día y ya no están, ya simplemente se han alejado, algunos que se han movido. Estaba viendo la foto, estaba el hermano Antonio, ¿verdad? Hermana Laura, no sé dónde está. Estaba ahí, creo que estaba en la quinceañera de su hija, el hermano Antonio, ¿verdad? Creo que era una de las fotos que estaba ahí. Y pues el hermano Antonio, pues gracias a Dios, sigue yendo a la iglesia, simplemente se movió de ciudad y entonces está yendo donde él vive ahora, van a la iglesia. Entonces así ha pasado en diferentes situaciones. Nos da gusto ver a los hermanos que un día estuvieron y hoy día están en otra iglesia por cuestiones de que se han movido. Nos da tristeza ver a aquellos que simplemente se han alejado de las cosas de Dios. Pero hermanos, así es, hay que seguir adelante. Hay que agarrarnos del Señor, amén, para poder permanecer en estas fotos, amén. Y que la última foto que nos tomen sea cuando que Cristo venga, o de verdad, que nos tomen ahí. Si yo me muero, hermanos, quiero que se tomen un group picture, un grupo enfrente de mi ataúd. Y el siguiente aniversario la ponen en esta. Esta fue la última, porque le voy a decir por qué. Porque el deseo de cada cristiano debería de ser no dejar las cosas de Dios hasta que Él nos llame a su presencia, ya sea en muerte o ya sea a través de su venida, amén. Porque así debe de ser, no aflojar, en las buenas, en las malas, los valles, las montañas, en las pruebas, en las bendiciones. Todos son etapas, pero hay que seguir adelante. Dios es fiel, Dios es justo, y Dios conoce nuestro corazón, amén. Y no, porque no esperamos lo que suceda. Hoy esperábamos que vinieran visitantes que no conocían al Señor, amén. Hubo un tremendo grupo y éramos la mayoría de casos, unos cuatro hermanos, los jóvenes, el hermano Nieto y el hermano que están aquí con nosotros, a los papás de la hermana Gisela, bueno, la mamá y su hermana, a Rosa, su tía, fuera de ahí, pues éramos puros de casa, y algunos otros hermanos que faltaron, amén. Faltaron algunos hermanos. Qué bendición, qué buen grupo, amén. Yo creo que, otra vez, el Señor sabe, hemos orado, hemos trabajado. Entonces lo que le digo es esto, aunque a veces nosotros tenemos la expectativa de algo y no es como Dios lo permite, no por eso vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, amén. No por eso dejaremos de invitar, no por eso dejaremos de visitar, no por eso dejaremos de insistir. Aquellas personas que usted invitó, que yo invité y que no vinieron, hay que seguir adelante. Sigue este asunto, amén, hermanos. Seguimos trabajando para el Señor. Hay que seguir invitando. El próximo domingo tenemos el Día de la Familia y de todos los tamaños las familias, amén. Si son familias grandes o familias de un solo integrante, no importa, estemos aquí, amén. Yo en mi familia, cuando era chico, era mamá y yo, nada más, amén. Era una familia pequeña. No había un papá, no había hermanos, simplemente éramos los dos. Pero éramos una familia y así Dios nos alcanzó y su gracia fue grande y fue la diferencia en nuestra vida, amén. Y así, en esta iglesia estamos conformados por diferentes familias, diferentes tamaños, amén. Pero al final de cuentas su gracia nos ha rescatado en diferentes etapas de nuestra vida, pero por la gracia de Dios, no importa la etapa donde Dios nos alcanzó, lo que importa es que de ahora en adelante podemos hacer algo para Dios, amén. Y eso es lo importante, y vamos a echarle ganas, no se desanimen, hermanos, está aquí el próximo domingo, inviten gente, perdón. Bien peinados, bien arreglados. Vamos a tener una buena foto. Contactar a una hermana que estamos esperando que ella toma fotos, es fotógrafa, entonces queremos una buena foto. Mi hermana, hasta donde yo tengo entendido, no quiero hablar de más porque no me vaya a hacer quedar mal, pero va a traer su equipo, va a traer luces y todo. Entonces, no lo quiero hacer más allá, otra vez no quiero quedar mal, pero la idea es una buena foto profesional. Entonces, usted venga, si no vaya a faltar, invite a toda la familia, tráigase a todos. Estaremos tomando la foto y el domingo después estaremos entregando las fotos 8x10 en un
enmarcadas para todas las familias, pero también otra vez, cada domingo queremos trabajar para traer gente a la iglesia, trabajar para invitar a alguien más. Afuera están los flyers en la mesa, hermanos, una caja grande, tenemos todavía bastantes que repartir, pero tenemos casi todo el mes todavía, amén. Entonces vamos a echarle ganas. Hoy tenemos en cada evento, próximo domingo Día de la Familia, después Día del Amigo, y después el Día del Amigo tendremos un detalle para cada persona que nos visite. Aparte que tenemos la comida de acción de gracias, amén. Y vamos a empezar a planear eso. Ahorita no, porque estamos llenos y no queremos saber nada de comida, amén. Y no voy a hacer que el hermano Nieto casual llegue ese domingo, ¿no? Pero está más que invitado. El hermano Nieto es de la casa, hermano, es de la casa. Ya tenemos años de conocer, pues no tantos años, pero sí unos 5 años atrás, más o menos. Y hemos podido formar una buena amistad, hermanos. Yo creo que sobre por él. Yo sé que cuando él viene se siente como de la casa, y yo sé que usted lo ve como de la casa, y así es. Y desde luego que cada que el hermano esté por el área nos da gusto verle. Pero tendremos este detalle para cada representante de familia, una taza, ¿verdad? Tienes un amigo en la iglesia bautista de Quechuaki, y aparte tendremos la comida de acción de gracias. Vamos a echarle ganas, ¿no? Vamos a invitar gente. Aquellos que nos quedaron mal hoy, díganles, no te pasaste. Pero puedes redimirte conmigo, puedes arreglar la situación, acompáñame el próximo domingo. Y si nos queda mal el próximo domingo, pastor, el otro domingo. Y así nos lo llevamos hasta que diga, ya estuvo, no me deja en paz, voy a ir a su iglesia a ver qué está pasando, amén. Entonces vamos a echarle ganas, vamos a ir hacia adelante, hermanos. No quiero tomar mucho tiempo. Bueno, en realidad hay que dar tiempo de testimonios, pero no hay mucho tiempo. ¿Por qué no lo dejamos tal vez para el próximo domingo, amén? Podemos tomar tiempo el próximo domingo. Para eso, para dar un poco de acción de gracias, amén, por nuestra iglesia. Yo creo que es bueno compartir. Podemos hacer un poquito el jueves, los que estemos el jueves. Ojalá que todos aquí puedan venir el jueves. Y si no trabaja y no tiene algo, ya una pasión laboral, está aquí, hermanos. Haga el esfuerzo de estar y podemos tomar un tiempo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Sí. Sí. Yo dije eso, pero pues ya que no mando yo, ¿verdad? No, estoy jugando. Pero desde luego que sí, hago eco a lo que dijo mi esposa. Gracias, hermanos, de verdad. Lo vuelvo a repetir, no tenían que agradecemos y nos da mucho gusto. Y vamos a contar algo. Ahora que Dios me prometió ir a México, le comenté al pastor allá, a mi señor, le dije, ¿sabes qué? Llévame a una librería cristiana, quiero buscar una Biblia como la que tengo. Y en ningún lugar encontré el estilo de la piel, este estilo que me gusta mucho, se abre, ¿verdad? Y le dije, quiero una nueva porque mi esposa ya cuando me prepara los mensajes ya dice que está, no, ¿cierto? Pero le dije, quiero buscar una Biblia y no encontramos, no había, y miren qué bendición, gracias de verdad, hermanos de la iglesia, de verdad apreciamos el detalle que ha hecho con nosotros y de verdad, tanto como ya mencionó mi esposa y un servidor, lo apreciamos, de verdad. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Hemos celebrado hoy, hemos cantado, vamos a ir adelante, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, seguir invitando, seguir dando ganas, seguir tratando, orando por esta ciudad y las ciudades vecinas que tenemos, Belvedere, Rochelle. Hoy tuvimos una visitante de Rochelle, la tía de nuestra hermana Giselle vive en Rochelle y aquí vino a visitarnos el día de hoy. Qué bendición. También la hija de la hermana Arellano, Jenny Arellano, estuvo de Belvedere, venía la hermana Jenny. Y vamos para adelante, hermanos. Hay mucho que hacer. Es verdad, es tierra dura, ¿verdad? La gente así nos promete y dice, pero hay que seguir adelante, la obra es de Dios, confiando y hacia adelante, amén. Vamos a seguir. Gracias una vez más. Qué rico estuvo toda la comida, amén. Gracias a los hermanos que pudieron traer algo. Sigamos orándonos por otros. Recuerde que está en la lista de la actividad navideña. Si no se ha anotado, anótese. Creo que hay 10 o 9 lugares. Tú no te has anotado, ¿no? Entonces no hay 9 lugares nada más. Quedan 9 lugares. La conferencia de jóvenes, todavía se pueden anotar los muchachos y muchachas, pero necesitan, en vez de 75 ahora tienen que pagar 90. Pero necesito de verdad saber, porque si necesito planearlo bien y vamos a ver quién va a ir. Entonces, vayan averiguando, muchachos, y vamos a estar hablando acerca de esto. Algo que se me esté pasando. Lo del fútbol que mencioné en la mañana, me comentaba el hermano Caleb, me mandó un mensaje.
Dice que sí se va a hacer, pero en vez de rentar un indoor, la iglesia allá en Elgin tiene un gimnasio que es techado, pues está indoor, digamos, es como una cancha, ¿no? Casi una cancha indoor, y ya pidió permiso, entonces le van a dejar usar el gimnasio, por lo cual significa pues que no va a haber ningún costo, ¿no? Porque si era indoor, pues teníamos que cooperar y hacer eso. Entonces me decía él que a las 8 de la mañana, después hablaremos más de esto por el tiempo, pero para que lo vaya teniendo, son los muchachos, los niños también, si quieren ir niños, ¿verdad? El pastor, oye, mi niño quiere ir, pero ¿quién lo lleva? Pues déjenme, hable conmigo y podemos ver qué hacemos. Pero niños no tan pequeños, obviamente, ¿no? Pero si hay niños que ya puedan jugar y puedan pues, estar ahí, jóvenes también y adultos. Y también, igual que como no niños tan pequeños, hay que cuidar también a los adultos ya mayores, porque se tuercen también ya. Me incluyo yo ahí, hermano. Yo me incluyo, ¿verdad? Ahorita subí las escaleras y ya me estaba tirando en el piso ahorita. Pero mira, no, estoy jugando. Vamos a echar ganas. Yo creo que sería un buen pasatiempo, ¿no? Un buen tiempo para disfrutar. Sería el día de Acción de Gracias. Yo sé que no todos tienen libre, pero la mayoría descansa. Entonces, si quiere hacerlo, hacemos temprano en la mañana, a las 8 de la mañana. Tenemos un tiempo ahí de jugar y divertirnos un rato y regresamos a nuestros quehaceres con la familia para poder pasar entonces en la tarde, perdón, al pavo, ¿no? A matar el pavo, a corretearlo, el pavo, y los que no les gusten, pues el jamón, ¿verdad? Lo que quedó del chicharrón, ahí lo conseguimos. Entonces sería el día de Thanksgiving, amén. Vamos a continuar, hermanos, después hablaremos de otros detalles, pero bueno, el tiempo apremia. Gracias, hermanos, gracias por todo. No sé qué más decir, gracias, de verdad, gracias, iglesia, les apreciamos. Y estaremos orando por ustedes, oren por nosotros y oremos unos por otros, amén. Una bendición, hermano Nieto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, de verdad. Bromeamos y todo, pero yo pues, aprovecho la amistad, yo creo, ¿verdad? Pero le agradecemos y cuenta aquí como de casa, ¿verdad? Entonces, y hermano, igual, usted también, ¿verdad? Un gusto verle por segunda vez, cuando guste, véngase sin pena, un gusto conocer, hermano, vive en Hammond, Indiana, ¿verdad? ¿Qué dice, hermana? Aquí hay mole. No le recuerdo el mole, hermano. No hubo mole, pero estaba bueno. Sí, no tiene efectos. ¿Cuándo viaja, hermano? Esta semana, no sabe. El miércoles. Yo ya para entonces ya. Si hubo un efecto ya para entonces ya se pasó, ¿verdad? Quedó ciscado, hermano, ¿no? Amén. Vamos por de pie, vamos a cantar un himno más, por favor. Vamos a cantar 2 estrofas nada más del himno número 11, Su amor me levantó. Vamos a cantar la primera y la última estrofa. Hermano Tello, si me ayuda con ofrenda. Hermano Joseph, si me ayuda con ofrenda también. Himno número 11. Lejos de mi dulce hogar, para años sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz, mas el tierno Salvador, lleno en aflicción, por su infinito amor me levantó, su grande amor me levantó. Y un gusto también que varios de ustedes, como les dijimos, va a venir unos de negro, todos, algunos se vinieron, qué bendición, los otros ya no está bien, no hay problema. Pero me da gusto eso,
ver a los muchachos también, amén. Y porque hoy fue tiempo de celebrar, amén. Fue tiempo de celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros y le damos gracias a Dios por por todo. No sabía, no le hermano Santiago. No la avisaste. No, pero no sé cómo decirlo, me llena de gozo ver las historias en la iglesia, ver la gracia de Dios, de aquellos que no estaban hace tiempo y lo que Dios ha hecho. Y eso es lo más grande de todo, es lo que Dios puede hacer. Como se predicó esta mañana, amén. El Señor puede cambiar nuestra situación externa. Y es lo primero, lo más importante es lo interno, pero Dios se encarga también de lo externo, amén. Y le damos gracias a Dios por su gracia y por las diferentes historias de gracia en esta iglesia. Pero bueno, vamos a gracias por ser fieles también al Señor y vamos a ir adelante. Vamos a hablar un poco acerca, tal vez el próximo domingo comentamos lo de los misioneros. Queremos proponerles como iglesia para ya empezar a actuar en lo que hemos prometido, amén. Y empezar a avanzar en la obra misionera. Pero bueno, vamos a orar por la ofrenda, hermano Joseph. If you can pray, please. Puedes orar por la ofrenda, por favor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, también obviamente le damos gracias a Dios por yo le doy gracias a Dios por el coro, el esfuerzo que el coro hizo, su disposición siempre. Luego venimos, ¿verdad? Yo sé los que no están en el coro, venimos y qué bendición escucharme en los cantos y todo, pero son horas de práctica. Y el sábado estuvieron aquí y gracias, hermanos, por su disposición. Y también le doy gracias a Dios por la disposición de del hermano Johnny, ¿verdad? Y también los hermanos Luna, que estuvieron esta mañana y tuvieron que salir ellos, pero los tres de ellos, ¿verdad? De que han venido, no es la primera ocasión que vienen, y han venido siempre que vienen con un buen espíritu, una buena disposición. Igualmente, el hermano Johnny ha estado con nosotros siempre con un buen espíritu y una buena disposición, y le damos gracias a Dios por eso. Y él está ya apoyando, ¿verdad?, la obra en Juliet, y también pues sirviendo al Señor, amén. Y damos gracias a Dios porque Dios, pues hay una juventud todavía que Dios está usando, y hay jóvenes que se están dejando usar para el Señor, y vamos a, ¿verdad? Ni tan joven ya, ¿verdad? Está barbudo, pero está joven. No se deje llevar por la barba. Te damos gracias. Thank you, man, for coming. Y como señor especial, después vamos a entrar a la predicación, ¿eh?
las aguas, esas no te anegarán, porque el Dios en la tormenta su gracia da. Muchas veces en la vida del cristiano, el Señor muchas tormentas creará, y Él te pedirá que salgas de tu barca para que conozcas al que gracia da. Que fiel es Dios que camina en la tormenta. Que fiel es Dios que la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, esas no te anegarán, porque el Dios en la tormenta su gracia da. Que fiel es Dios que camina en la tormenta. Que fiel es Dios que la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, esas no te anegarán, porque el Dios en la tormenta su gracia da. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, tu fidelidad es grande. Qué bendición. Amén. Amén. Sí es. Qué bendición la música. La alegría de nuestro Señor y nos salva a nosotros también, ¿verdad? Déjeme, antes de entrar a la predicación, quiero nomás decir eso. No quiero dejar pasar ni que se sienta el hermano como que no, y no que no, yo sé que no se va a sentir así, pero también quiero agradecer al hermano Eric, que ha estado fiel sirviendo, pues ayudándonos, ¿no? Desde que empezamos con este asunto de la transmisión y todo lo demás. Hermano Eric ha estado ahí ayudándonos desde el primer día que empezamos, y él ha sido, ¿verdad? No me he preocupado yo de esa situación. Y él igual cumpleaños mañana, ¿no? Mañana cumpleaños, hermano Eric Salazar. Felicidades, y yo sé que el canto, ¿verdad? Se mencionó que también era para el hermano, ¿verdad? Pero no quería hacer eco de eso, porque también agradezco, ¿verdad? Lo que han hecho por nosotros, pero también no quiero que los cumpleañeros de esta semana también no pasen por alto. Amén. Y hermano Ale, yo creo que le cantaron la semana pasada, ¿verdad? Que cumplió el sábado. ¿Alguien más, hermanos, que a lo mejor se nos escapó, que cumplió años o va a cumplir esta semana? ¿Alguien más? Somos poco los dichosos de esta semana. Bueno, vamos a entrar a la predicación. Vamos allá al libro de Hechos, capítulo 2. Por favor, voy a ser muy breve porque ha sido un día bendecido, pero también hemos comido bien. Amén. Yo sé que voy en una lucha cuesta arriba contra el chicharrón, y la carne es carne y nos da sueño. Amén. Entonces entiendo eso, y por más que a veces queremos escuchar, el espíritu es débil. ¿Cómo no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, algo así, ¿no? Vámonos de pie, por favor, puestos de pie en sus Biblias. Libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, por favor, versículo 14. Hechos, capítulo 2, versículo 14 en sus Biblias. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Todos juntos, por favor, ayúdenme. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Brinca el versículo 40, por favor.
40, versículo 40. Vamos a leer el versículo 40 al 42 ahora. Yo leo el 40, ustedes el 41 y todos juntos el 42. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Todos juntos 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, gracias por este día, gracias por tu iglesia, gracias por el gozo que hemos recibido de estar reunidos hoy, Señor, y de celebrar unánimes, Padre eterno, de tu gracia y tu bondad y como se ha cantado tu fidelidad. Señor, ¿qué podemos decir? Tenemos un gran Dios, tenemos un gran Salvador, un Dios fiel. No hemos sido siempre, Señor, fieles y no hemos sido siempre lo que debemos de ser, pero tú has permanecido igual. Tú has seguido siendo fiel, tú has seguido siendo lleno de gracia y de misericordia. Padre eterno, en tu bondad rogamos que sigas bendiciendo y cuidando de tu iglesia. Siga obrando en nuestras vidas, los de los que ya estamos aquí, edificándonos más y más para ser como tú. Y síguenos usando como un instrumento para impactar esta área para ti. Señor, hay almas allá afuera que necesitan escuchar de tu evangelio. Hay vidas allá afuera que necesitan lo que aquí se enseña y predica, porque es tu palabra. Sigue usando esta iglesia, que tu gracia sea con nosotros y que tú, Señor, nos encuentres dignos, Padre, de ser usados por ti. Gracias, Padre mío. Bendice y obra en cada corazón en esta tarde. Guarda a nuestros hermanos en Cristo, a cada uno de nosotros. Todo pedimos en nombre tuyo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Otra vez voy a hacerlo más breve. Posible tener un mensaje muy breve, pero quiero hablar, antes de todo había uno. Antes de todo había uno. Acabamos de leer el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 14, leímos que es el apóstol Pedro el que va a empezar a predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios o el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, ¿quiénes son los 11? Bueno, los otros apóstoles, amén. Los otros 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio, y oíd mis palabras. Y el apóstol Pedro empieza a predicar la palabra de Dios con gran poder y vehemencia. Y leemos, ¿verdad? Y pudiéramos leer más bien todo el pasaje, que es básicamente su predicación. Pero leímos ahí en el versículo 40 la conclusión y el resultado de la predicación de la palabra del apóstol Pedro. Dice: y con otras muchas palabras, versículo 40, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuchen bien esto: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego versículo 42, y perseveraban en la doctrina. O sea, qué día tan increíble, amén. El pastor Pedro predica un tremendo mensaje hacia la gente de Jerusalén, la gente perdida, y por el trasfondo y contexto que leemos, entendemos que fue un mensaje que posiblemente en diversos idiomas, amén, fue predicado no solamente por él, pero por los otros apóstoles que estaban y discípulos que estaban ahí presentes, que fueron llenos del Espíritu Santo y con poder y con un don especial para predicar no en lenguas desconocidas, pero en diversos idiomas la palabra de Dios. Y fue un día de victoria. 3,000 personas fueron salvas, y hemos dicho esto antes. En los tiempos bíblicos no vamos a entrar en el por qué sí o por qué no, pero cuando se contaba usualmente al padre de familia. Y cuando se decía el número 3,000 fueron salvos, usualmente se contaban los cabezas de hogar. Es decir, que hay una gran posibilidad que más de 3,000 en realidad fueron salvos, y que más de 3,000 se añadieron ese día a la iglesia, y que más de 3,000 no solamente fueron salvos, pero perseveraban en la iglesia y en la doctrina que se les estaba enseñando. ¡Qué tremendo! Y qué bendición, amén. Y como iglesia que estamos relativamente jóvenes, yo sé que, ¿verdad?, la iglesia en sí, estamos hablando de unos 13, 14 años que está celebrando como iglesia, pero
relativamente estamos, digamos, en nuestros años de teenager, ¿verdad? Somos una iglesia teenager y a lo mejor por eso a veces se nos van los moods, ¿verdad? Pero estamos, ¿verdad?, en una etapa temprana de la historia de nuestra iglesia todavía. Hay mucho todavía, hermanos, por hacer. Hay mucho por experimentar. Y creo yo, y no porque sea el pastor, pero creo por lo que leo la palabra de Dios y por el potencial que hay en este cuarto, que hay tantas cosas que podemos lograr todavía para el Señor. Y yo estoy hablando, hermanos, que en los próximos años pudiéramos ver cosas increíbles como iglesia y un avance, no porque la meta sea, digámoslo así, nomás tener más gente por tener, pero la meta impactar esta ciudad y alcanzar aquellas almas como ya predicamos en la mañana. No estamos tal vez en este momento de nuestra historia, ¿verdad?, donde de un golpe nada más, de repente de la iglesia en Jerusalén, una iglesia relativamente no tan grande, pero de buen tamaño, pero de un día para otro se convierte en una, como se usa el término hoy en día, una mega iglesia, ¿no? Y miles de personas, tal vez antes eran cientos, y de repente eran miles. Y leemos eso y decimos, wow, qué increíble historia, qué increíble lo que pasó, qué increíble cómo Dios hizo estas hazañas. Pero tenemos que recordar que antes de este día, antes de este suceso, antes de esta predicación de Pedro, hubo algo anterior. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, por favor. Versículo 17 dice la palabra de Dios así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿están ahí? Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Antes de Hechos, capítulo 2, donde vemos a un grupo de, posiblemente no era un grupo tan pequeño, tal vez eran un par de cientos de personas, que estaban orando al Señor después de que Cristo se había ido, y pidiéndole a Dios guía tal vez, y el Espíritu desciende sobre ellos y empiezan a predicar la palabra. Era un buen grupito ya, no era el gran grupo que eventualmente fue después de la predicación de Pedro, pero era un grupo ya más o menos de buen tamaño, ¿ven? Pero antes de eso, hubieron 12. Antes de esos cientos y antes de esos miles, hubieron 12. Esos 12 que aquí leemos la historia del llamado de Pedro, Jesús pasando por Galilea, ve a estos dos hermanos, Pedro y Andrés, y les dice, sigan. Después pasa, Pedro y Andrés los siguen, y ve a los otros hijos de Zebedeo, como dice la Biblia, a Jacobo y a Juan, y igualmente les dice, síganme, y los siguieron. Y después sabemos, por lo que la Biblia nos enseña, que se encuentra con Mateo, con Lucas y Marcos y todos los demás, ¿verdad? Y no los mencionamos porque honestamente no nos acordamos de los demás nombres, ¿verdad? Pero llama a los 12 que eventualmente serían los apóstoles. Antes de los cientos que estaban reunidos en este cuarto en Jerusalén, y antes de los miles que fueron salvos y añadidos a la iglesia de Jerusalén, había 12. Solo había 12. 12 que respondieron al llamado. 12 que vieron a Jesús y cuando les dijo seguirme, lo siguieron. 12 dispuestos a dejarlo todo. Pero antes de los 12, había uno. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No vamos a leer toda la historia por el tiempo, pero vemos el ayuno de Jesús y después la tentación a través de Satanás. Inmediatamente después de que Cristo supera, digamos, la prueba, es cuando Él sale y empieza su ministerio. Y empieza a llamar a los apóstoles, futuros apóstoles. Y empieza a llamar a aquellos que un día se convertirían en los cientos y que eventualmente en los miles. Antes de ese gran grupo,
hubo unos cientos nada más, y antes de los cientos hubieron 12 nada más, pero antes de los 12 hubo uno nada más. Uno con una visión, uno con un mensaje, uno con un mandato, uno con una misión para hacer la diferencia en este mundo. Y querida iglesia, el mensaje sencillo de esta noche es: antes de todo había uno nada más. Y mire, por la gracia de Dios, espero que usted, si es parte de esta iglesia, anhela que Dios nos use como iglesia, de verdad, hermanos, para alcanzar a otras familias, para salvar y rescatar de una mala vida a jóvenes y niños, y poder ver otras historias como las que ya hay en este cuarto, otras fotos como las que ya pusimos en el himnario, o las que había ahí abajo en el pancarta que hizo la hermana Mónica, y pudiéramos ver otros rostros, otras caras, y así como veíamos a muchos de los que en aquel entonces niños, hoy en día jóvenes, ¿verdad? Y como dicen en México, ¿qué les pasó? Tan bonitos que estaban de chiquitos, ¿verdad? Pero crecieron, y ¿qué les pasó? ¿Quién sabe? Pero bueno, y poder ver, ¿verdad? Nuevos niños, nuevas caras, y poder ver tal vez, hermanos, hablando en manera de ver lo que Dios pudiera hacer, un edificio propio, y poder ver más amplio el edificio, y poder ver otros ministerios, y por qué no, tal vez en el futuro, una escuela cristiana en nuestra iglesia. Y no sabemos lo que Dios va a hacer y hasta cuándo Dios vendrá por su iglesia, pero a día ir tratando de avanzar más y más, pero no desesperarnos porque no hay los miles todavía o los cientos todavía, porque antes de todo eso tiene que haber uno. Y ese uno puede impactar a 12, y esos 12 pueden impactar a cientos, y esos cientos pueden impactar a miles. Son diferentes etapas, hay diferentes periodos. Pero lo importante es hacer lo que tenemos que hacer en la etapa en la que estamos hoy en día. No podemos decir, bueno, pues no tenemos miles, no podemos hacer nada. No, claro que sí. Tal vez no hay los miles, tal vez no hay los cientos, pero podemos hacer lo que los 12 pudieron hacer. Podemos hacer lo que el uno pudo hacer. Todo empezó con uno, yéndose al desierto a orar, a buscar a Dios, a clamar a Dios, a buscar el poder de Dios. Ese uno que resistió la tentación, que resistió la seducción del Satanás y aguantó en la fuerza de su Padre Celestial y siguió adelante y tuvo visión para ir por allá a los muelles de Galilea y ver a esos pescadores y ver no solamente pescadores, pero ver discípulos, pero ver apóstoles y llamarlos y compartir la carga y darles una visión y eventualmente esos 12 impactar a cientos y esos cientos impactar a miles. Pero todo, antes de todo, empezó uno. Y querida iglesia, yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer en el lugar donde estamos y con el grupo que estamos. Cada una persona que estamos en este cuarto tenemos la habilidad y el potencial de ser usados por Dios para impactar a alguien más, para ser una persona que comparte el mensaje con alguien más, la visión con alguien más, y eventualmente ya no ser uno nada más, y tal vez ser 2 o 3 y 12 eventualmente, y esos 12 impactar a otros, y de cuando menos lo pensemos estaremos volteando a ver, y estaremos hablando de cientos tal vez, y eventualmente, ¿por qué no?, de miles tal vez, o eventualmente, ¿por qué no?, de empezar una iglesia en otra ciudad, o en otro estado, o en otro país, y expandir el mensaje que tenemos. Todo eso es posible, pero empieza con uno. Uno que está en serio con Dios, uno que está entregado a Dios, uno que ha entendido la visión, como Cristo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno que está dispuesto a resistir la tentación de la carne y del pecado y del desánimo y ¿verdad? La depresión y los sentimentalismos que a veces llega a nuestra carne y seguir adelante. Uno que tenga visión para decir, Señor, tú puedes alcanzar a otro si me alcanzaste a mí. Tú puedes hacer algo grande con este que es un simple pescador, pero tal vez tú en tu gracia lo puedes llevar a lugares que él nunca se imaginó. Pedro, no me dice Pedro. Tartamudeé mucho ahí, ¿verdad? Imagínense a Pedro, fue lo que quise decir.
Si no me entendieron, ni yo me entendí. Ese chicharrón ya está haciendo efecto, tenemos que terminar esto ya. Imagínese Pedro, un pescador, vamos, era una ¿cómo se llama? Una práctica, un oficio, gracias, un oficio, no era el mejor oficio, no era el más deseado, era el oficio que pues ni modo vas a ser pescador, ¿verdad? Ya no vas a estudiar, vete de pescador allá con tu papá. Y era un oficio que continuaba en la familia y sí daba suficientes ingresos, pero no era la gran cosa, no era un millonario, no era un hombre preparado, era un pescador. Pero qué bueno que hubo uno que tuvo visión con ese pescador. Le dijo, sígueme, porque ya no vas a ser más un simple pescador, vas a ser ahora un pescador de hombres. Y leemos en Hechos capítulo 2, ese pescador predicándole a miles y miles siendo salvos. Y esa iglesia de cientos creciendo de una manera increíble. Pero todo empezó con 12, pero en realidad todo empezó con 1. Queridos hermanos, qué bendición lo que Dios ha hecho con esta iglesia. Qué bendición ver caras nuevas. Hoy, este año vimos caras nuevas. Hermana Rubí, hermano Reinaldo, la hermana se me va el nombre de la hermana cubana, Josefina, su hija, ¿verdad? La hermana aquí con sus niños, ¿verdad? Qué bendición poderla tener aquí, esta jovencita, ¿verdad? Una bendición tenerla con nosotros. Y todas estas caras nuevas de este año apenas. Y todavía algunos que han estado yendo y viniendo, ¿verdad? Y ahí están como titubeando todavía, pero es gente ahí que Dios puede hacer algo con ellos. Y algunos de ustedes y nosotros que tenemos un poco más de años, pero querida iglesia, hay mucho por hacer todavía. Y esta cosa va empezando y hay que agarrar carrera, y hay que meterle mano, y hay que agarrar visión, y hay que entender, si es cierto, no estamos en los miles todavía, pero eventualmente podemos hacer lo que los 12 hicieron, y tal vez un día Dios nos lleve a los cientos, no sabemos, y si Dios nos lleva a los cientos, pudiera ser que después nos lleve a los miles, pero no hay que preocuparnos de eso ahorita hay que hacer lo que podemos hacer con los 12, y echarle ganas, e ir hacia adelante. Porque hemos visto maravillas de Dios y podemos todavía ver aún más. Pero empieza con uno que se ponga en serio. Empieza con uno que se someta y que diga, Señor, úsame en mi iglesia, úsame en tu obra. Y vamos a ver qué es lo de Dios, la gracia de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros. Es emocionante, hermanos. Amén. Andan muchos cristianos aguitados hoy en día por lo del COVID y todo lo que está pasando. Y no, al contrario. Es cierto, fue algo diferente, algo duro. Pero aquellos que conocemos a Dios lo deberíamos de ver como una etapa donde la gente está sensible a esta realidad de la muerte. Y entender que nosotros también debemos decir, ¿sabes qué? Este asunto está matando a gente, con más ganas vamos a echarle para compartir, con más ganas vamos adelante. Y no somos cientos, pero somos más de 12 y podemos hacer algo. Y no somos miles todavía, pero sí somos un buen grupo y podemos hacer algo. So, querida iglesia, yo creo que Dios tiene cosas buenas en mano para nosotros. Vamos a echarle ganas, vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a ponernos en serio. Fortalezcase en su palabra, fortalezcase en oración, fortalezcase en Él para aguantar las pruebas, lo bueno, lo malo, y seguir adelante y con visión. Y no sabemos de aquí a la vuelta de un año. Mira este grupo en la noche. Qué buen grupo. ¿Qué tal si el próximo año pudiéramos ver el grupo de la mañana y más? No solamente la noche de domingo, pero los jueves. O más, no sabemos. Pero con el Dios que tenemos, y si nos ponemos en serio, este asunto no hay decir para dónde puede parar. Todo empezó con uno, se trasladó a 12. Esos 12 lo trasladaron a cientos, y esos cientos se trasladaron a miles. Pero todo empezó con uno. Ojalá que aquí veamos más de uno que digamos, Señor, úsame para impactar a otro, para impactar a más. Porque la obra es de Dios y tenemos que entender eso, hermanos. Hay una gran necesidad. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Mi Dios, para decir gracias te damos por tu palabra y tu fidelidad. Hemos tenido un buen servicio, hemos tenido un buen domingo. Querido iglesia, no voy a tomar mucho tiempo. La verdad es que estoy un poco limitado. Pero el mensaje fue sencillo, pero espero que haya sido claro. No sabemos los planes de Dios para nuestra iglesia,
pero indudablemente Dios puede hacer algo grande. Y a mí, yo no sé a usted, me gustaría ver más jóvenes entregados a Dios. Me gustaría ver más niños cantando como estas niñas que cantaron alabanza a Dios. Me gustaría ver más parejas reconciliándose. Me gustaría ver más abuelitos con sus nietos. Me gustaría ver más vidas transformadas en nuestra ciudad. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Tenemos el potencial de miles? No. ¿El potencial de cientos? Tal vez no. Pero al menos tenemos el potencial de 12. Pero va a tomar que unos se pongan en serio con Dios. Antes de los miles hubo uno. Que Dios nos ayude. El piano empieza a tocar. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Puesto de pie todos. Si Dios me habló, ¿por qué no venimos al altar? Iglesia, ¿por qué no nos consagramos a Dios en esta tarde? ¿Por qué no venimos, le decimos, Señor, úsame a mí, usa nuestra iglesia, haz algo conmigo, ayúdame a ser de influencia e impacto a alguien más? Tengo un amigo, tengo una amiga, tengo una sobrina, un sobrino, un primo, un compañero de trabajo. Úsame a mí como una herramienta. Todo empezó con uno. Uno dispuesto, uno en serio, uno entregado, uno con misión. Tiene que ser de cierta categoría o no. Ame a Dios, tenga fe en Él, conságrese y Dios nos puede usar. Padre Celestial, gracias por tu iglesia, gracias por este día. Ojalá, Señor, que de verdad nos dieras esa carga y una visión. Entender que este asunto es cuestión de alcanzar a aquellos almas perdidas y de impactar la vida de las personas que te conozcan y verlos dar un giro total a la perdición y esclavitud del mundo y el pecado y ver lo que tú pudieras hacer en ellos. Los que estamos aquí, la mayoría, creo, todos, ya te conocemos. Ya hemos experimentado tu gracia de salvación. Muchos están experimentando el cambio exterior que Dios está haciendo porque se han entregado y se han entregado a la voluntad y a la palabra de Dios. Ojalá que pudiéramos decir, así como Dios está obrando en ti, Dios puede hacerlo con alguien más. Y un día veremos tal vez algo que nos tenemos que decir, Dios ha sido grande. Como ya lo podemos decir. No estamos en cientos, no estamos en miles, pero sí haremos más de 12. Gracias por nuestra iglesia. Llévanos en tu voluntad. Impacta esta ciudad para tu honra y tu gloria. Pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, ha sido un buen día. Amén. Puesto de pie, por favor, vamos a terminar. Se nos fue el tiempo. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Hermano Nieto, una vez más, gracias por visitarnos. Hermano, igualmente gracias por estar con nosotros. Hermano Johnny, thank you for coming también, gracias por venir. Hermanos de la iglesia, gracias por su fidelidad. Y bueno, ya se acabó hoy. ¿Cuál es la próxima parada, pastor? El jueves. A las 6:30 aquí nos vemos. Amén. Y el viernes a las 6 de la tarde visitar, echarle ganas. Y el sábado igual, y el domingo aquí estamos. Trabajemos toda la semana para invitar a alguien para el próximo domingo. Siempre hay alguien que podemos invitar, amén. Insistamos, trabajamos y oremos. Y Dios va a hacer la obra. Vamos, hermoso, que paso por favor para el día de despedida.